Voy a darte esta palabra de parte de Dios en esta mañana y todos los espíritus que operan, todos los ataques, los traumas, depresión, ataques de pánico, ansiedad, todo lo que perturba tu vida, tu alma, tu corazón, tu mente, va a tener que tomar retirada en esta mañana por causa de la unción de Dios que va a ser derramada sobre tu vida en este preciso momento. Van a tener que ir a operar en otro lugar, en otro país, en otra nación, en otras regiones, en otra área, en otra cuadra, en otro barrio. Van a tener que ir todos esos espíritus que te oprimen, todas esas opresiones, esas saetas, esos ataques del enemigo, tendrán que desaparecer e irse lejos de tu vida. Por causa de la unción de Dios que va a ser derramada en esta mañana. Cuando Dios quiere usar a alguien, Dios escoge, Dios elige para salvar. Dios no hace acepción de persona, sino que Él libera su gran amor y Él salva al alto, al bajo, al gordo, al flaco, al pequeño, al grande. Pero para usar en su mano, Dios usa a diferentes personas. Dios saca a personas diferenciadas. Dios mira lo más profundo del corazón del hombre para usar su vida. Voy a decirte en esta mañana qué es lo que Dios hace para usar a una persona. Dios, para salvar, no tiene problema, salva a todo el mundo por su gran amor, pero para usar, Él mira en el corazón de la persona, lo más profundo del corazón, del interior de su alma, y encuentra algo que el hombre no encuentra. Ve algo que el hombre no puede mirar en el interior del ser humano. Y es eso que hace al hombre ser usado en la mano de Dios. Dios, para dar una unción, para usar en su presencia, Él busca a alguien que tenga un corazón preparado. ¿Y qué es lo que diferencia al hombre que tiene un gran potencial, a las personas que tienen un gran llamado, a las personas que tienen grandes ministerios que otros? Porque existen personas que tienen llamados, que tienen ministerios, todos son llamados. Muy pocos son los escogidos. Pero ¿quiénes son las personas que Dios usa? Y quiero explicarte en esta palabra, así que abrocha tu cinturón y prepárate para este vuelo. Y yo necesito que tú entres conmigo en esta historia. Acompáñame por unos minutos para pasear, para caminar y mirar esta historia. Señor Jesús, cuando Elías estaba, ¿no es cierto?, en la tierra, dice la palabra del Señor que Dios no mandó a buscar a Eliseo, porque Eliseo corría detrás del ministerio. El ministerio no salva a nadie. El ministerio no te salva. Lo que salva, los dones no te salvan, porque aún los dones, los talentos, los ministerios, aún los que no serán salvos, tienen ministerio, tienen dones, tienen talentos, tienen unción. Pero por eso dice la palabra que Jesús va a decir en aquel día: apartado de mí, yo no lo conozco. Amén. Dios le bendiga. Pero me atrapa esta palabra que quiero impartirte, que quiero enseñarte, que quiero hablarte, querido hermano, que Eliseo estaba arando la tierra, estaba trabajando, dice la palabra, y que Elías fue detrás de él. Cuando Dios, Jehová, le dijo: ve y úngeme a este, llámale para el ministerio. Cuando Dios quiere llamarte como profeta, como predicador, como un hombre de Dios, Dios mira tu corazón, Dios mira tu predisposición, Dios no mira tu condición. Muchas veces decimos: yo no tengo condiciones, yo no tengo trabajo, no tengo cuantas cosas. Cuando Dios me llamó, yo no tenía trabajo, no tenía condiciones, pero Dios sabía
lo que había dentro de mi corazón. Que yo amaba a Dios, que yo valoraba las cosas de Dios, que yo anhelaba su presencia. Es por eso, hermano, no importa lo que las críticas, las burlas, las cosas que digan la gente, porque la autoridad te la da Dios, el llamado te la da Dios. Quien me llamó a mí se llama Jehová Dios de los ejércitos. No es el hombre, no es el abogado, no es el arquitecto, no es el ingeniero, no es el médico. Quien me llamó a su presencia se llama Jesucristo. Él es el que me llamó, el que me llenó con su presencia. Yo tengo temor de Dios y ando en integridad delante de Dios. Entonces las piedras que tiren, los dedos que apunten, hermano, a mí me tiene sin cuidado, porque Dios es el que me llamó, es el que me santificó, Él es el que me redimió en la cruz a través de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo no sé cuánto creen en esta palabra. Entonces la gente, hermano, te va a tratar como te ve. Te ve mal, te trata mal. Te ve bien y te trata bien. Ahora déjame decirte que Eliseo estaba arando la tierra y dice que Elías fue y contó 1, 2, 3 estaban arando la tierra, 4, 5 estaban arando la tierra. Todos los hombres, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a este ujime le dijo Dios. Y ahí Elías lo llamó para el ministerio. Muchos pelean por placa, por credencial. Muchos en este tiempo pelean por tener un ministerio, por tener una denominación, por tener un reconocimiento. Pero el reconocimiento tiene que darte Dios. Tú tienes que ser aprobado delante de Dios. La Biblia dice: procura bien delante de Dios ser como obrero aprobado, que no tiene vergüenza, que hace bien uso de la palabra, hermano. Amén. Entonces nosotros vivimos lo que predicamos. Yo soy una persona, hermano, temerosa del Señor. Y Dios, eso es lo que mira el corazón. Dios mira el corazón, Dios no mira tu condición. Entonces, ¿qué es lo que los discípulos veían a Jesús? ¿Qué es lo que ellos encontraban en Jesús? Israel era un pueblo, hermano, que los judíos desde pequeños tenían conocimiento de la Escritura. Antes de ir a la escuela, los niños ya eran enseñados por sus padres en sus casas, en sus hogares, las historias de los héroes de la fe, de los héroes que están presentes en las Escrituras sagradas, en la Torá. Los padres, los judíos enseñaban y ellos conocían los héroes. Es por eso que usted no va a ver, queridos hermanos, ningún judío que es pobre, ningún judío que anda mal. Si usted conoce a alguien, tráigame y preséntemelo, porque los judíos, hermanos, son inteligentes. Los judíos estaban desde niños preparándose en las Escrituras, y ellos saben a dónde van y qué es lo que quieren. Tienen muy bien, hermanos, enfocados, tienen muy bien en claro sus objetivos. No son personas que andan deambulando, personas que divagan, que vacilan, sino que están muy bien cimentados, hermanos, en sus fundamentos. Pero había algo, hermano, que ellos sabían y conocían las historias. Imagínense, ellos esperaban un héroe. Ellos aguardaban por un Salvador. Israel aguardaba por un hombre, por el Mesías que iba a libertar al pueblo de la esclavitud, que iba a poner fin con la esclavitud, con el sufrimiento del pueblo de Israel. Un Salvador. Imagínense así, que ellos mismos, conociendo a los profetas, conociendo al propio Moisés, que fue el Salvador de Israel, que fue el Salvador ahí sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, querido hermano. Entonces dice la palabra que ellos estaban mirando y en Jesús, buscando un Salvador, alguien que sea
mejor que el propio Moisés, que el propio Caleb, que el propio Josué. Conocían la historia de Elías, de Eliseo. Imagínense, antes de dormir los judíos decían: Padre, yo quiero que tú me cuentes una historia de los profetas, una historia de los héroes. Y antes de dormir, imagínense, uno de los discípulos, ya Jesús cuando tenía los 12 discípulos, yo imagínese usted conmigo, diciendo: papá, cuéntame una historia. Y ahí el padre contaba la historia diciendo: existe un cierto día, que los siervos estaban ampliando la casa y de repente faltaba lugar en el predio, y entonces salieron a buscar un poco de leña. Fueron a cortar madera, y dice la palabra que fueron al borde del río y fueron al lugar a buscar leña, y de repente uno de los señores, uno de los siervos, exclama a gran voz y pega un grito diciendo: ah, Señor, era prestada, no era mía, se le había caído el hacha al agua. Imagínense, y ahí de repente la palabra dice que Eliseo viene y dice: ¿dónde cayó? Y dice: ¿qué tú tienes? ¿Te vas a tirar? ¿Tú sabes nadar? ¿Sabes zambullir? No, nada de eso. ¿Cómo vas a hacer? Dime dónde cayó. Y Eliseo viene y dice: hacha, flota. Y el hacha comienza a flotar. ¿Dónde usted ha visto un hierro flotar en el agua? Eliseo, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios como profeta, hizo que el hacha flotara. Rompió con la ley de gravedad, porque él no entendía nada de física, él no entendía nada de química, él no entendía nada, pero él tenía adentro de él tenía en su vida aquel que ha creado la ley de gravedad, aquel que había creado la gravedad. Amén. Wow, estos son los milagros que escuchaban los niños antes de dormir. Los discípulos eran gente sabias, los judíos, muchos héroes prósperos. Anécdotas que jugamos con nuestros hermanos cuando éramos niños a ser profetas. Así los judíos iban escuchando historias que impactaban su vida, impactaban su corazón, a través de las enseñanzas de sus padres. Esto es lo que ellos esperaban en la vida de Jesús. Esto es lo que ellos miraban en Jesús, en que tenga poder, en que sea alguien mayor que todos estos profetas. No era fácil entrar. Imagínense, queridos hermanos, Europa, América del Norte, es un lugar que está lleno de héroes. Es un lugar donde habitan, donde quedaron en la historia muchísimos héroes. Si usted va a decir a su hijo que va a la escuela: nómbreme 5 héroes de aquí de Argentina o de nuestro país donde usted vive, quizás como mucho va a quemar el cerebro de ellos, las neuronas de ellos, y como mucho va a terminar nombrando 3 y no va a nombrar más, porque no hay muchos héroes. Pero dice que en América hay muchos héroes. En África, usted es fácil llegar a África y influenciar en los demás, porque África es un lugar donde no tiene muchos héroes. Entonces los judíos estaban conociendo la cantidad de héroes que había pasado por esa nación. Héroes de la fe, los grandes profetas, Eliseo, aquellos, también cuando uno de los discípulos, quizá cuando era pequeño, decía: Padre, contame una historia antes de dormir, y de repente el Padre, ¿no es cierto?, de los profetas ahí, cuenta la historia de Barak, Barak, que era un hombre de guerra, un soldado, un guerrero, un capitán, un general de un escuadrón del ejército también ahí,
de Israel, en la cual se sintió intimidado por el enemigo un cierto día. Y dice la palabra que ahí llegó Barak y estaba con miedo, temblaba de miedo, porque el ejército era grande, porque tenían armamentos bélicos, porque tenían armamentos militares, porque tenían preparaciones físicas, militares. Y él estaba ahí, pero dice la palabra que estaba en ese tiempo una mujer. ¿Y cómo así una mujer? ¿Será que las mujeres también existen en la historia de los héroes de la fe? Claro que sí, hijo mío. Existe una mujer llamada Débora, que ella juzgaba, ella reinaba y ella también profetizaba. Era profetiza de Israel y juzgaba Israel. Era jueza también, y dice que debajo de una palmera, ahí estaba Débora, una ancianita de 91 años, una ancianita de más de 90 años, que cuando Barak mandó llamar a Débora, él llegó pensando que la abuelita, ¿qué iba a dar la abuelita a Barak? A un soldado, a un guerrero, a un militar. Pensó que tenía preparado un dulce, una tarta, un bizcochuelo, una torta, y seguramente Barak, cuando llegó, dijo seguramente así: oh Débora, ¿qué tienes para darme? ¿Qué tienes para invitarme? ¿Algún dulce, alguna tarta, algún bizcochuelo? Nada de eso, Barak. La abuelita, la anciana, lleno del poder, lleno de la autoridad de Dios, habló directamente en la cara de Barak, diciéndole: yo llamé para decirte que tú eres un cobarde. Llamé para decirte de parte de Dios que no tienes los pantalones bien puestos, Barak. Dios te está dando un territorio, Dios te está dando un lugar, un sitio, para que tú lo heredes, para que tú lo tomes, y tú te estás acobardando. Y ahí Barak dijo: oh mujer, Débora, yo iré, pero si tú vas conmigo. Porque Barak sabía lo que Débora portaba. Barak sabía que Débora era una profetisa lleno del poder del temor de Dios. Débora aceptó el llamado, el convite, y dijo: iremos, pero esta victoria Dios entregará en la mano de una mujer. Oh Espíritu Santo, no en la mano de Barak, sino que en la mano de una mujer. Y ella dijo: ¿acaso yo no tengo fuerza, ya soy anciana, no tengo? Pero Barak dijo: solamente ve conmigo, que tu presencia basta. Y yo sé que si tú vas, Dios no entregará la victoria. Y fue así que Débora descendió hasta un cierto punto, y cuando llegaron los enemigos, cuando Barak y su ejército avanzó, Débora solamente levantó la mano a los cielos y habló con Dios, y de repente Dios hizo que caiga una gran lluvia, un diluvio, en la cual dice la palabra que el ejército de los sirios se cayeron, empezaron a patinar, ¿no es cierto?, empezaron a caerse, a hundirse en el lodo, y de repente Dios entregó en victoria en las manos de Débora a ese pueblo de Israel. Esas son las historias que escuchaban los discípulos desde niños. Jesús, cuando escogió los discípulos, Jesús sabía quién eran cada uno de ellos. Muchas veces nosotros pensamos y decimos que Judas era un traicionero. Si usted quiere preguntar, hacer un debate o una pregunta, una interrogancia a la gente diciendo quién quiere ser, quedan poco espacio para Pedro, Tiago y Juan. Porque todo el mundo quiere ser Pedro, Tiago y Juan. Nadie quiere ser Judas. Judas no siempre fue un traicionero. Judas solamente traicionó a Jesús en el último momento, en el último instante. En aquel momento en cuando Jesús dijo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los malhechores, en manos de los hombres, para ser muerto. Fue ahí que se decepcionó
Judas y pensó, este no es el hombre que yo esperaba, este no es el Salvador que yo anhelaba. Porque muchos llegaron a Israel, muchos profetas llegaron como Salvador, como Judas, Tadeo y otros, más de 200 llegaron antes de Jesús. Y es por eso que nadie más creía, porque al momento de ser entregado a muerte, ellos temían y abandonaban y se iban y desistían. Por eso que cuando Jesús entró, había una ley, un decreto, por la política y religiosa, que no tenía aval político y religioso, y se proclamaba ser hijo de Dios, sería digno de muerte. Y es por eso que el ministerio de Jesús entró por el peor lugar, en el peor tiempo, en donde nadie quería ser misionero. Fue ahí donde empezó el ministerio de Jesús. Fue ahí donde Jesús apareció. Fue ahí donde Jesús vino y rompió con la lógica humana. Porque según la lógica humana y la óptica humana, todo hombre preso quiere ser libre. Todo hombre libre quiere ser señor. Todo señor quiere ser rey y todo rey quiere ser Dios. Pero Jesús, siendo Dios, dijo Pablo, no tomó por usurpación ser igual a Dios, sino que antes aniquiló su forma divina y se hizo hombre y se hizo carne y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dio vuelta a la pirámide de la historia de la humanidad. Fue ahí donde Jesús empezó, donde nadie quería entrar. El que se proclamaba ser hijo de Dios sería digno de muerte. Fue en ese lugar. Pero Judas no siempre fue un traicionero. Se decepcionó de Jesús en ese último momento, cuando Jesús en la cena dijo, está llegando la hora de que voy a ser entregado. El pastor va a ser herido, el pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Pero tú, Pedro, ve y confirma la fe de tus hermanos. Oh, yo siento la presencia de Dios. Porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero antes de negar, porque Pedro estaba convencido. Una cosa es estar convencido, otra cosa es estar convertido a Dios. Por eso cuando Pedro se convirtió a Jesús, después que Jesús volvió, después que resucitó al tercer día, dijo, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Ahí Pedro se convirtió a Dios. Cambió su modo de pensar y de vivir y de ver las cosas. Se apasionó de Jesús, igual que Saulo, se apasionó del Cristo que él perseguía. Entonces, querían un héroe mayor que Moisés. Ellos escuchaban las historias de los héroes de la fe, de Judá, de Israel. Cuando Jesús llamó a Leví, dice la palabra que entraba con los discípulos en Roma, donde estaba Mateo, donde estaba Leví cobrando impuestos, porque Leví y Judas eran los más letrados, eran los más inteligentes, habían sido formados en universidades y entendían mucho de finanzas, de contaduría, tenían una capacidad intelectual más elevada que los otros discípulos. Judas era un hombre formado, letrado, inteligente, audaz. Y por eso Jesús escogió a Judas. Nadie quiere ser Judas. Todos quieren ser Pedro, Tiago y Juan. Pero en ese momento, cuando Jesús entra a mirar a la vida de Leví, Leví estaba cobrando impuestos. Y de repente, cuando Jesús llega, y él mira y ve algo diferente. ¿Cómo es que Jesús va a elegir dentro de más? Había más de 200 mesas de cobradores de impuestos, donde la gente llegaba y pagaba los impuestos. Y todos tenían el mismo atuendo, todos tenían la misma ropa, todos tenían la misma barba, el kipá. ¿Cómo saber cuál era la persona entre todos que estaban iguales? Pero Jesús miraba el corazón. Jesús miraba algo en su interior, algo diferente.
algo que brillaba dentro de su ser. Y Jesús fue a pagar los impuestos en la mesa de Leví. Y de repente cuando el Mateo dice, ahí tiene su vuelto, tiene su cambio, le da la factura, Jesús le dice, Leví, sígueme. De repente Leví dice, ¿cómo? Leví, sígueme. Tú me conoces. Tú me conoces. Yo conozco tu pasado, conozco tu presente, y si tú me sigues, voy a transformar tu futuro. Ahí Leví deja todo para atrás y comienza a seguir a Jesús. Porque Jesús le conocía, porque Jesús conoce, Dios nos conoce desde la fundación de este mundo. Dios tiene planes con nuestra vida. Desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos conoce. Él nos enseñó, Él nos diseñó. Ahí Jesús lleva y los discípulos comienzan a seguir y de repente comienzan los milagros de Jesús. De repente comienzan Jesús, dice, prepárense porque hoy comienza el ministerio de los milagros. Hoy comienza el día de lo que voy a empezar a obrar y a mostrar el ministerio. Y Jesús dice que el primer milagro fue el que convirtió en agua en vino, pero el milagro de la multiplicación fue aquel que cuando Jesús viene y no había pan y había más, la palabra dice de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, casi 15,000, 20,000 personas en el desierto oyendo el sermón de la palabra de Dios. Y cuando Jesús predicaba, no era el pastor Alejandro que predica 1 o 2 horas. Jesús predicaba 4, 5, 6 horas. Hasta la medianoche seguía predicando y la gente lo escuchaba. Y dice de repente que vinieron y escucharon un ruido, pero no era un ruido de gloria, un barullo del pueblo adorando y alabando a Dios, sino que ruidos de 20,000 estómagos rugiendo de hambre. Y de repente llegaron los discípulos y dijeron, maestro, la gente tiene hambre. Jesús dijo, denle de comer. Y los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar algo? ¿De dónde? No hay nada. Y Jesús dijo, ha llegado la hora del milagro. Ve y busca a alguien que tenga algo. Nadie tenía nada. Pero en aquel momento había una persona, un niño, que yo imagino que quizás su madre le preparó una viandita, como sabía que iban a estar escuchando la palabra. Ese niño andaba jugando con uno, con otro, como usted sabe cómo son los niños, las criaturas, que de repente, cuando pidieron los discípulos si alguien trajo algo para comer, ese niño dijo, yo traje. 5 panes y 2 peces. Pero 2 pececitos, dice la Biblia. Así que 5 panes y 2 peces trajeron a Jesús. Y Jesús comenzó a orar. Levantó, comenzó a dar uno, comenzó a dar otro. Cuando comenzó a dar, los discípulos empezaron a decir, menos 1. Ahora quedan 4. Ahora quedan 3. Ahora quedan 2. Ya no queda más nada. Cuando Jesús da un pan a otro, ahora solamente quedó 1. Y Jesús dijo, a esto yo quería llegar. Cuando agarró ese pan que quedó, él levantó a los cielos y comenzó a orar. Y de repente cuando Jesús partió, le da un pan a Pedro. Este pan comienza a crecer de vuelta. Oh, gloria a Dios. Cuando Pedro agarra ese pan la mitad, mira, ya está, creció. Pedro parte de la mitad, le da a otro discípulo. Vuelve a crecer el pan. Pues Jesús parte, da a otro. Vuelve a crecer el pan. Y ahí comienza el milagro de la multiplicación. Y la palabra dice que sobraron más de 12 cestas. 1 cesta cada uno de los discípulos llevaron. Imagínense, sobró el milagro de la multiplicación. Eso pueden vivir aquellos grupos que son parte de la intimidad con Dios. Hay 3 grupos de personas. Están los seguidores, son aquellos que siguen a Jesús, que van al culto, que van a la iglesia, que les gusta escuchar la palabra, pero que hasta ahí nomás. Que les gusta colaborar, estar, ayudar,
pero no tienen, ¿no es cierto?, compromiso con Dios. No tienen compromiso con el Maestro. Solamente le siguen y ahí están. Y esos son los que pueden presenciar los milagros. Después están el grupo primero los seguidores, después están los amigos de Jesús, que son los amigos que están con Jesús, que pueden ver los milagros, que van con Jesús, como Pedro, que veía que Jesús caminaba sobre el agua, que presenció cuando Jesús calmó la tempestad, que le dijo calla y enmudece, y dijeron ¿quién es este? Que aún el tiempo, aún el viento le obedece, aún el mar. Si el mar hablaba, hermano, iba a decir este es el Creador, el Dios poderoso, el Dios eterno, el único que tiene poder del cielo y bajo la tierra. La palabra dice, solo a Él servirás. No busque otros dioses ajenos, no adorar a otros dioses ajenos, solamente a Él adoraré. Porque Él es Jehová, Dios fuerte y celoso, el creador de todas las cosas. Y de repente, hermano, comienzan a vivir los discípulos, y cuando van a dormir seguramente dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene poder? ¿Quién es este que hace milagros? Seguramente dijeron, no sé, alguna forma, seguramente Judas y Mateo buscaban la explicación científica de cómo poder hacer los milagros que Jesús hacía. Pero no había ninguna forma, no había ninguna explicación científica humana que pueda descifrar los milagros que Jesús hacía. Solamente el poder de Dios estaba en la vida de Jesús. Pero cuando Jesús va a orar en el monte de Getsemaní, ya que tiene este mensaje, dice que Jesús va a orar y antes de entrar a orar al Padre, antes de ser entregado, Jesús toma a tres consigo y lleva a tres, Pedro, Tiago y Juan. Y de esto quería hablarte, de los íntimos de Jesús. Aquellos que pueden operar en otra dimensión espiritual, aquellos que pueden operar en otra dimensión del Espíritu de Dios, no son los seguidores, no son los amigos, sino que son aquellos íntimos que viven una vida de intimidad con Dios, de compromiso con Dios. Son aquellos que pueden operar milagros. Oh, rebrasete, rebrecandarabasai. Aquellos que como Pedro llegaron a la hora novena de la oración con Pedro y Juan, y estaba el paralítico hace 38 años pidiendo limosna en la puerta del templo llamado La Hermosa, y de repente ese paralítico comenzó a pedir limosna, y Pedro lo miró fijamente a este paralítico y soltó esta palabra: yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levanta y anda. Seguramente Pedro miró su bolsillo, no tenía plata, no tenía condición. Quería ayudar a este hombre. Pero lo que Dios tenía era mayor, era mejor de lo que este hombre pensaba. Mucha gente como este paralítico se conforma con el estado y la condición que él está. Él dice: yo no merezco más que esto, solamente una limosna. Están en el lugar correcto, en la presencia de Dios, pero pidiendo limosna. Porque la enfermedad, la imposibilidad, la condición y lo que más impide no es su físico, su condición física, sino su condición mental. Porque la imposibilidad, la discapacidad estaba en la mente de no poder pensar de que Dios podía levantarlo de esa silla de rueda, que Dios podía sacar de esa parálisis. Y mucha gente
se conforma con limosna, pero lo que Dios tiene preparado para ti es un milagro. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Se levantó el paralítico y entró adorando a Dios, exaltando el nombre del Señor. Alguien va a recibir hoy un milagro. Alguien va a recibir hoy su sanidad. Alguien está siendo ministrado. Alguien está recibiendo poder de Dios en este momento. Y yo vengo como Pedro en este momento a decirte: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Rebranto cotere breshendere blaikan wandai cho. Laifau antai cantaya soa. Ay, 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 Dios mío. Qué poder de Dios, qué poder de Dios. Yo siento que estoy caminando sobre las aguas como Pedro. Personas, Dios, estoy hablando en este momento a personas que tienen intimidad con Dios. Yo no estoy hablando con personas simples. Yo estoy hablando con personas que solamente siguen a Dios de lejos. Porque la palabra dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Rai, sui, blas, te can, chomende, viasai. Oh Dios tremendo. Alguien va a ser tocado en este momento. Alguien está siendo impactado en este momento. Por el poder de la palabra. De brasete rebrequeta rabrasanda. Gracias, gracias. Oh, rebracan tocondo le vai chomanai. Y Jesús se revela para Pedro, Tiago y Juan cuando entran en el monte de Getsemaní en la hora de la oración. Y la palabra dice que Jesús se entristece de tal manera que comenzó a salir sangre de los poros, comenzó a transpirar sangre todo de repente. Su túnica lleno de sangre. Comenzó a gotear sangre de su rostro, de su cabeza. Porque la palabra dice que le agarró una hematoidrosis por causa de un estrés muy fuerte, muy profundo. Por el temor. Porque él sabía que llegaba su hora. Por eso cuando Jesús dijo: Padre, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Toda la gente pensó: viene momento de gloria, viene momento de gloria, de honra. Pero Jesús se refería: ha llegado el momento de la cruz. No solamente era momento de gloria, de que todo iba a estar bien, de que Dios le iba a dar victoria, sino que era momento de ir a la cruz. Y Jesús se revela. Y de repente en el monte de Getsemaní, Pedro, Tiago y Juan quedan ahí. Jesús entra un poquito más y comienza a flotar. Jesús comienza a volar. Dice la palabra que Jesús se eleva. Y ahí Pedro, Tiago y Juan dijeron: wow, se reveló a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y ahí aparecen dos figuras más, dice la palabra, que era la figura de el profeta Elías y Moisés. Y los discípulos comenzaron a preguntar a Elías: ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta, el mayor de los profetas? Sí, yo soy. ¿Tú eres Moisés? ¿Tú eres el encargado de escribir las leyes de los Pentateucos? Yo soy Moisés. Pero a él adorale. A él. Ustedes son grandes, dijeron los discípulos. No somos grandes. El grande es él. Y Jesús estaba ahí, elevándose al aire. Y ahí, hermanos, Moisés y Elías dijeron: a él adorarle. Él es el grande. Él es el rey. Él es el poderoso. Entonces en esta mañana, en este momento, esta palabra es para darte, pero a aquellos que tengan intimidad con Dios. Jesús se entregó, pero Jesús tenía sus 3 íntimos. Los otros 9 quedaron a un costado, porque Judas tenía otras cosas para hacer y se fue. Pero Jesús llamó a los últimos minutos Pedro, Tiago y Juan.
¿Dónde están los Pedros, Tiagos y Juan? ¿Dónde están los íntimos de Dios? ¿Dónde están los íntimos de Jesús? Sí, contigo estoy hablando. Contigo Dios está hablando. Es contigo que Dios está hablando en este momento. Y hoy Dios va a desatar una doble unción sobre tu vida. Hoy Dios va a desatar una doble porción de su espíritu sobre tu vida. Vas a comenzar a flotar, vas a comenzar a levantarte en otra dimensión del poder de Dios. Porque Dios te llamó para sanar enfermos. Dios te llamó para abrir cárceles. Dios te llamó para sanar a los quebrantados, afligidos, enlutados. Para abrir los ojos de los ciegos. Para anunciar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y Él me ha ungido. Así que en esta mañana, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu palabra, por tu presencia, Señor. Digno eres tú. Bendigo, Señor, la vida de todos los que están del otro lado.